Muy bien, quiero compartir en esta mañana el mensaje de la palabra bajo el título Sola Fide. Esta expresión está en el idioma latín original, que por su traducción al español entendemos la definición solo por la fe. Esto fue algo que el Espíritu Santo me ha estado inquietando de forma santa. Es una especie de serie de algo que les voy a hablar un poquito más adelante, llamadas las 5 solas de la Reforma. Hace unos días comencé con la primera sola y hoy corresponde a la segunda, llamada sola fide o solo por la fe. La primera de ellas se refiere a sola escritura o en su traducción solo la escritura. Sola fide es el fundamento cristiano elemental que nos ayuda a sostener la vida cristiana. 2 letras que son sumamente poderosas y que las necesita todo hijo e hija de Dios para poder llevar adelante esta batalla de vida que tenemos en este mundo llamada la fe. La Biblia habla en torno a esta gran virtud y excelente regalo que Dios nos ha entregado de la fe, acerca de ser el camino o la herramienta que nos entrega la victoria frente a todas las circunstancias de vida que tenemos por delante. El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículos 1 al 2, dijo: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y hay que destacar en este versículo introductorio cómo la justificación es algo que Dios nos regala de forma gratuita, así como conocemos su gracia. Es una justificación de la cual ninguna persona se puede jactar de sí mismo por méritos humanos, por obras que nosotros propiciamos, sino entender que solamente nos declaramos justos delante de Dios por la fe que tenemos en Jesucristo. Él nos dio el acceso por medio de este sacrificio y abre el camino para que la gracia nos sostenga en una firmeza, y así entonces nos podremos alegrar en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, sola fide o solo por la fe es, en resumen, el medio de apropiación que el creyente tiene para la salvación. La Escritura nos revela todas las cosas que Dios nos quiere hablar, y la fe nos permite abrazar esa revelación. La fe es la que a mí me hace intuir, sentir y apropiarme de aquello que la misma palabra ya está revelando. A inicios del siglo XVI, para darles un poco de contexto de esta sola, el fraile agustino Martín Lutero vivía atormentado. Él intentaba comprar la paz con Dios mediante penitencias, ayunos, buenas obras, pero su conciencia, Martín Lutero sentía que la santidad que él estaba buscando no era suficiente delante de un Dios perfecto. Entonces, estudiando la carta a los Romanos, Lutero comprendió que la justicia de Dios, escuche bien esto, es en el Evangelio, no es el castigo que Dios exige. Repito, la justicia de Dios no es el castigo que Dios nos exige, sino el regalo que Dios concede al creyente mediante la fe. El detonante principal ocurre el 31 de octubre de 1517, cuando en aquella puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania, Lutero clavó 95 tesis con la intención no de crear una contienda religiosa ni dividir a la iglesia. Lutero estaba debatiendo el escandaloso negocio de las famosas indulgencias.
Una indulgencia era un documento que la iglesia vendía, pedía una cantidad de dinero para que aquel que creía o tenía fe fuese perdonado parcial o totalmente del castigo por sus pecados. ¿Se da cuenta qué tremendo era aquel tiempo? Habían unas indulgencias que se estaban regando y Lutero estaba inquieto, y entonces llegó a aquellas puertas del palacio y fundamentó 95 tesis basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces no fue un trabajo de un solo hombre, porque la idea no es levantar a Lutero, sino que él se rodeó de otras personas que se sentían inquietas. Y para rescatar la esencia del mensaje de Jesús, estos reformadores sintetizaron las 5 solas de la Reforma, que en su premisa ellos defienden que ya no se trata de repetir, es la Biblia más la tradición, o es la fe más obras. Ellos querían anular ese pensamiento y entonces propusieron las 5 solas de la Reforma, que se las presento a continuación. Sola Escritura, sola la Escritura. Sola fide, solo por la fe. Sola gratia, solo por gracia. Solus Christus, solo Cristo. Y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Estos 5, podría decirle, este pentálogo, estos 5 temas son parte de todo este fundamento o cimiento que la palabra de Dios nos habla de principio a fin, en el cual el creyente debe colocar la semilla de su fe. Entonces, sola fide, el término en latín, en este breve cuadro está la traducción al español, como mencioné al principio, solo por la fe, y su significado teológico de esta sola nos dice que la salvación y la justificación ante Dios se reciben únicamente mediante ¿qué? La fe ¿en quién? En Jesucristo, el Cordero que estamos adorando. No por méritos humanos, no por méritos humanos. Amada iglesia, usted y yo somos salvos por gracia, justificados por la fe, y quien merece la gloria siempre será el Señor. La premisa entonces de sola fide, el ser humano, usted y yo, somos declarados justos, somos justificados delante de Dios únicamente mediante la fe en Jesucristo. Charles Spurgeon lo dijo de una forma bien graciosa, digámosle así. La fe es simplemente la mano vacía de un mendigo que se extiende para recibir el pan del rey. Y yo le hacía algo así en la mímica y me ponía a pensar, es cierto, todos, estando en las tinieblas sin conocer a Cristo, éramos mendigos. Estábamos buscando cualquier cosa para llenar el vacío. Estábamos transitando cualquier ruta para alcanzar nuestro placer o satisfacción. Pero una vez conocimos a Cristo, recuerde aquel momento donde usted hizo la confesión de su fe en Jesús. Usted solo abrió su corazón, extendió la mano vacía como un mendigo esperando el pan de vida, el rey que llegara a su corazón. Eso fue lo que sucedió. Y es hermoso traer el recuerdo a nuestra mente y a nuestro corazón que eso es la fe. Es algo sencillo, pero al mismo tiempo es muy profundo. Hebreos 11:1, y yo sé que lo conoce, el versículo más universal, más conocido, más aclamado que se refiere a la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo conoce, lo repetimos, y veamos un poco a profundidad este texto. La fe viene del griego pistis, que significa confianza, dependencia, convicción, fidelidad y lealtad. Seguidamente, la definición de la fe se le conoce como certeza, y esta viene del griego upostasis, que significa lo que está debajo como fundamento, o también significa sustancia o garantía.
Entonces lo que está diciendo este versículo de la fe es pues la pistis, la hypostasis de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, en este versículo, ¿quién me entrega a mí como creyente la convicción de esta fe y de esta certeza? La palabra de Dios. La convicción a mí me la da la infalible, inerrante e inmutable palabra de Dios. Vea en esta traducción en la Reina Valera contemporánea cómo lo interpreta y se entiende más legible. Hebreos 11 del 1 al 3. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo y por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Eso es la fe. Llamar las cosas que yo no entiendo, que yo no veo, que yo no tengo, pero tengo fe en Jesucristo y entonces yo declaro que lo que aquello era invisible, ahora es visible por el medio de su palabra. Y usted encuentra, amén, gloria a Dios. Usted encuentra en el resto de Hebreos 11 una gran lista de hombres que se les reconoce por la aprobación y el testimonio por causa de la fe que tuvieron. Hombres como Abel, que dieron mejor sacrificio que Caín, su testimonio fue en su ofrenda y que era justo delante de Dios. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. La muerte no lo encontró porque Dios lo arrebata a Enoc porque había agradado a Dios. Por la fe, Noé advirtió a la humanidad de cosas terribles que iban a venir, el diluvio, pero con temor reverente construyó el arca y salvó a su familia. Por la fe, Abraham no sabía a dónde iba a ir, pero Dios lo llamó y le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tus padres, ve y muévete a la casa que yo te mostraré. Y Abraham creyó a Dios y la Biblia dice que fue contado por justicia. A Abraham se le conoce como el amigo de Dios por la fe que él tuvo delante del Señor. Obedeció y salió. Y por la fe incluso Sara, su esposa, con edad avanzada, era estéril, le creyó en la fidelidad a Dios de la promesa que le iba a entregar un hijo. A un anciano de 75 años le dijo: vas a tener un hijo. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Creyó a Dios. ¿Y sabe qué pasó 25 años después? Cayó la promesa, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Amén. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Por la fe también, Moisés era un bebé hermoso, lo describe la palabra, y sus papás lo escondieron durante 3 meses de aquella persecución mortal que había en Egipto. Pero Moisés, ya adulto, él se negó a ser llamado hija del faraón. Prefirió Moisés por la fe ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios, pero sabía que la causa de Cristo era la mayor riqueza que Moisés y el pueblo podía tener. Por la fe, dice Hebreos 11, este pueblo cruzó el Mar Rojo. Recuerda la historia. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, aquel pueblo rondando 7 días hasta caer. Pero ¿qué más puedo decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, Samuel, todos aquellos profetas. Sabe, por la fe ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, fueron valientes en la guerra, escaparon del filo de la espada, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo lo lograron por la fe. Ahora usted coloque su nombre, tal vez no está en Hebreos 11, pero María, Gerson, Gerardo, Jorge, Stephanie, Allison, Camila, Orlando. Por la fe usted va a lograr aquello que Dios le está llevando hacia adelante para que haga suya la vida eterna. Amén. Por la fe, nosotros como hijos de Dios vamos a alcanzar aquello que Él ha prometido.
Ahora, la fe bíblica, quiero hablarle de 3 provisiones que la fe bíblica nos da para la vida cristiana. Vamos a desglosar Romanos, una porción del capítulo 3 de Romanos. La primera provisión que la fe bíblica nos entrega para nuestra vida, para la aplicación de nuestra vida cristiana, en primer lugar, la fe nos provee paz. Y paz. No aquella pastilla que nos da tranquilidad por un cierto periodo de tiempo. Decía un ministro, la paz es el orden de Dios en todas las cosas. Romanos 3, versículos 22 al 23, dijo el apóstol: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Jesús? Por medio de la fe usted tiene la justicia de Dios. Ahora bien, dijo Pablo, pues no hay diferencia alguna. Y aquí entra algo muy exhortativo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano por sí mismo está desprovisto de todo mérito. Todas las religiones humanas que existen, no sé si usted sabía esta estadística, Jesús tuvo un ministerio terrenal de 33 años, pero estuvo en vida 33 años y algo más antes de la cruz. Hoy existen 33,000 sectas en el mundo, 1,000 sectas creadas por cada año que Jesús vivió. La religión en general, las religiones humanas siempre van a intentar construir una escalera que les haga llegar a Dios o en su defecto a cualquier cosa que crean. Porque hoy en día la gente puede creer en un talismán, puede poner su fe en una piedra, otros de la calle ponen su fe en cualquier monte y en una hoja, en algún té sanador, en algo que más bien les va a causar empacho más que salud. Cualquier cosa, en algún elefante que le trajeron de la India y lo pone en la división para traer prosperidad. La fe coloca su fe en cualquier cosa, pero nosotros la tenemos en Dios. Y sola fide nos recuerda, amada iglesia, que la escalera no la hacemos nosotros hacia Dios. Dios la hizo descender hacia nosotros. Amén. Muchas veces los creyentes vivimos con una mentalidad de rendimiento, que si yo hago las cosas bien, Dios me va a amar más, y que si yo hago las cosas mal, Dios me va a amar menos. Esa mentalidad de rendimiento se tiene que quebrar en el nombre de Jesús. Dios no le ama porque usted es bueno, porque le vaya bien en la vida. Dios le ama porque usted es su hijo, porque usted es su hija, y el amor de Él es incondicional. Ni muerte, ni la vida, ni demonios, ni principados, ni el afán del mañana, ni el error del pasado, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos va a separar de eso. La paz con Dios, la fe nos provee paz. Y la paz con Dios no depende de aquello perfecto que vayan nuestros días. No depende cuánto hayamos vivido estos 7 meses de este año o lo que falte en el resto. Lo que es importante saber y reconocer es la obra perfecta de Cristo y la fe que nos permite descansar en la fatiga de provocar el intento de que merecemos algo. Y eso solamente la fe lo puede proveer. Ese descanso y ese oasis de regocijo en la paz de Dios. Lucas 22:32. Quiero darle el contexto de este versículo. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás les ha pedido a ustedes para zarandearlos como trigo. Fue una advertencia que Jesús le estaba haciendo a Pedro. Esto ocurre cuando Jesús estaba cerca de ser apresado, y en aquella famosa anécdota donde Pedro le dice a Jesús: Maestro, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel
y si es necesario, hasta la muerte. Y Jesús le responde y le dice: amado Simón, antes de que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. ¿Y qué pasó? Ocurrió. Ahora bien, en medio de esto, cuando el reclamo de Satanás era zarandear a aquellos discípulos, la respuesta de Jesús en Lucas 22:32, en la parte A, miren lo que dice: pero yo he orado por ti, le dijo Jesús a Pedro, aquel que iba a fallar, para que no falle tu fe. En otra versión dice: yo he rogado por ustedes para que su fe no falte. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Jesús pudo haber escogido cualquier ministerio antes de su ascensión al cielo, pero ¿sabe cuáles fueron las últimas palabras de él en la tierra? Yo voy al Padre y voy a interceder por ustedes. Jesús está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falle. Jesús está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. ¿Por qué será que ocupamos que alguien ore por nuestra fe? Porque nuestra fe es medible. Nuestra fe a veces se debilita. No siempre o no todos los días tenemos una fe que alcanza la cumbre del cielo. ¿O usted tiene todos los días esa fe? Nadie la tiene, no la tenemos por más que quisiéramos. Sin embargo, la fe puede ir en aumento, la fe puede ir creciendo. Y yo le tengo que pedir a Dios que me ayude a poder alimentar esa creencia inconmovible en el Dios que me ha prometido que la fe va a ir creciendo con el propósito y el objetivo de poder alcanzar su divino propósito y diseño en mi vida, en mi familia, en los diferentes asuntos, en aquellos milagros que necesitan una fe. Muchos milagros no ocurren por falta de fe. En Lucas 18 dice la Biblia: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta que nos debe confrontar, porque vamos a encontrar la respuesta, y los milagros va de acorde al nivel de fe que tengamos. En Mateo 13 y en Marcos 6 también se señala que en aquel pueblo natal donde Jesús vivía, o donde nació y se crió en sus pocos años de su niñez en Nazaret, dice la Biblia que Jesús dejó de hacer muchos milagros por la falta de fe de aquella gente. Se detuvo. No era cuestión de poder divino o que Jesús no podía hacer algo, era que no había fe en Nazaret. Entonces, en segundo lugar, la fe, si primero nos provee paz, nos provee libertad y salvación. Romanos 3:24 dice: pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y aquí quiero destacar esas 2 palabras. Ya entendimos desde el comienzo que la fe nos justifica y nos declara justos delante de Dios. Aquí Pablo está rematando nuevamente y dice que la justificación es gratuita. Y la palabra justificados viene del griego dikaio, que es un término legal o judicial que significa declarar justo. Dios nos declara justos delante de Él por medio de el regalo, el don o la dádiva que obtuvimos por la fe en Jesús. Luego la palabra gratuitamente viene del griego dorian, que significa sin causa en nosotros. La justificación, la salvación, la libertad que Dios nos entrega no tiene causa en nosotros, es algo que recibimos gratis, y eso se llama gracia, favor de Dios. Subraya entonces este versículo que la fe no es una obra. Atención, no es una obra la fe, pese a que la fe sin obras es muerta, pero yo hago obras que expresan mi fe. Entonces la fe no es una obra que hacemos para ganar la salvación, sino el instrumento con el que recibimos un regalo legal. Eso es la fe, el instrumento que nos permite recibir el regalo legal. ¿Y sabe, iglesia, cuál es el regalo legal? Ser declarados libres de toda condena.
Por esto la fe provee libertad y salvación. Gálatas 5:1, el apóstol Pablo allá en Galacia les envía la carta y les dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esa es la libertad que nos entrega la fe en Cristo, para que vivamos en libertad, pero no libertinaje, porque la Biblia también advierte: no echen mano, rienda suelta a libertinaje, desenfrenándose en pasiones, porque entonces estamos abusando, decía un predicador, de la hipergracia de Dios. Y no hay que crear o ensanchar dimensiones de la gracia de Dios. Es única, pero nosotros, al vivir como salvos dentro de la gracia, tenemos al Espíritu Santo que nos induce a todo lo que es santo. En la lucha espiritual, siendo la fe que nos provee libertad y salvación, en el marco de la batalla espiritual de todo creyente, la fe también es un componente esencial dentro de la armadura de Dios, porque la palabra nos instruye que debemos equiparnos con la fe para hacer frente a las artimañas del diablo. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 16, y dice la Biblia: sobre todo, dentro de toda la armadura que menciona Pablo, les dijo: tomen el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado presto para anunciar el evangelio, la espada que es la palabra de Dios. Les dijo: tomen, revístanse de la armadura de Dios para la batalla, para que resistan el día malo, y habiendo resistido esta batalla, entonces van a estar firmes. Pero Pablo, en medio de la descripción de la armadura, les dijo: vaya, se me escapó la armadura. Sobre todo, tomen el escudo ¿de qué? De la fe. ¿Y qué van a hacer con él? Podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces usted está colocando ese escudo de fe, y el enemigo lanza dardos de fuego, dardos encendidos, pero pone el escudo de fe, y con esa armadura de luz, aquello que la Biblia dice: busquen, y la fe les provee libertad, la fe les provee salvación. Entonces van a hacer resistencia en aquella lucha espiritual que hoy tenemos de frente, que no omitimos, que sabemos que tenemos un adversario como Dios lo declara, pero que la victoria, peleamos, iglesia, somos el único ejército que peleamos una batalla y ya la tenemos ganada. Somos el único ejército que hace esto. Es maravilloso. Y cierro con esto. En tercer lugar, la fe nos provee esperanza eterna. Dice la Biblia en Romanos 3, 25 al 26, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo. Dios es el justo, y al mismo tiempo, dice la Escritura, el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Hallará fe en la tierra Dios? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva y descienda aquí por las fronteras del CCI? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará a la celebración del domingo a las 9 ardiendo en adoración, ardiendo en pasión, ardiendo en comunión, ardiendo en hermandad? ¿Habrá el escudo de la fe anulado aquellos dardos del enemigo? La buena noticia, amada iglesia, es que la propiciación ya la creó Dios. La ira santa de Dios, con justa razón contra el pecado, fue completamente satisfecha por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La fe mira a la cruz, y debemos comprender que la deuda ya está saldada. Jesús dijo: consumado es, hecho está.
R.C. Sproul, gran teólogo contemporáneo, dijo: no somos justificados por la fe en nuestra fe, sino por la fe en Cristo. Por tanto, no mires tu fe, mira a Cristo. Mira a Cristo. Amén. Quiero pedirle al equipo de alabanza que me acompañe. Y voy descendiendo en esta esperanza eterna que nos provee la fe. Escuche Efesios 1:7 y observe conmigo. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Pablo le dijo a los romanos, le dijo a los gálatas, le dijo a los efesos, también por ahí le dijo a Tesalónica, a diferentes grupos de cristianos e iglesias, y Pablo les decía: solamente en Cristo tenemos redención. ¿Qué es la redención? Es que Dios nos haya rescatado. La redención es la causa, fue el precio y el pago que Dios hizo para que usted y yo estemos aquí hoy. Y el pago fue tan alto que no se puede comprar con indulgencias. El precio fue tan alto que no lo podemos pagar con obras. ¿Sabe? El precio fue tan alto que ni siquiera yo lo puedo pagar con todo el servicio que quiera darle a Dios. Es la gracia. Hay cosas que no se entienden, solo se disfrutan, y una de ellas es la gracia de Dios. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio que aquí conocemos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, sola fide, solo por fe, como está escrito: y como yo declaro sobre estos justos, ustedes vivirán por la fe. Ustedes vivirán por la fe. Póngase de pie conmigo, amada iglesia, vamos a orar. Y cierro este texto, 1 Timoteo 6:12, para que lo vea conmigo también. Recuerda que le dije, de todas las batallas y peleas que tenemos, hay una que ya la tenemos ganada, y son todas. Porque peleamos desde la victoria en la cruz. Pero hay una batalla que Dios sí nos dice: peleen. Hay una que sí, la batalla de la fe. Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy: peleemos, iglesia, peleemos la batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que usted fue llamado, a la que usted fue llamada, y por la cual usted ha hecho una admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Hay alguien que quiere declarar fe? Levante sus manos. Delante de esta nube de testigos, Señor, en esta mañana, bendice esta iglesia, bendice este pueblo, Señor. Tú has hablado, has impartido y has traído instrucción a través del consejo de tu palabra. Tú has dicho, Señor: yo voy a rogar por ustedes para que la fe no falte, para que la fe no falle. Padre, si hay alguien que tiene una fe debilitada en esta hora, en esta mañana, te hablo al Espíritu en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que sea avivada la fe de tu corazón, la fe de tu mente, la fe de aquello que estaba por el suelo, que estaba tirado y abandonado en algún tipo de sepulcro. En el nombre de Jesús, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo te alumbra para avivar el fuego del don de fe. La Biblia dice: la fe también es un don. Si hay alguien que quiere recibir este don, pido al Espíritu Santo que imparte como Él quiere, como a Él le place. Si hay alguien que anhela el don de fe, levante sus manos. Espíritu Santo, si hay alguien que quiere este don, entrégalo bajo tu soberana voluntad. Lo que una voz de ministro no hace, lo que un cántico de alabanza no puede, lo que el consejo de algún mentor tampoco lo alcanza, el Espíritu Santo imparte el don de fe para avivar a sus hijos, para levantar a sus hijas, para que vuelvan a creer.
que la fe nos provee paz para con Dios, que la fe nos da libertad y salvación, y que la fe nos da el descanso en la esperanza eterna que tenemos en Cristo, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Eres nuestra roca, Cristo Jesús. Estamos firmes en la roca eterna. Y Señor, declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia será como aquel hombre prudente que oye tu palabra, que las pone en práctica y edifica su casa sobre la roca. Y vendrán vientos y vendrán tormentas y crecerán los ríos, pero la casa de estos justos permanecerá firme en la roca que es Cristo Jesús. Si hay fe, Señor, afirma. Si hay fe en alguno de mis hermanos, afianza. Si hay fe en alguno de ellos, levanta. Si hay fe, concede el milagro de sanidad, concede el milagro de prosperidad. Si hay fe, Señor, haz que esta iglesia cuente tus maravillas y que sea una iglesia llena de poder, de unción y de la gloria de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe, sola fide, solo por la fe viviremos, porque el justo por la fe vivirá. Y hoy respondemos en adoración en esta mañana, declarando que tú eres nuestra roca firme. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.